Bueno, estamos con la serie esta sobre la iglesia y hablando de los primeros cuatro principios o características de una iglesia neotestamentaria. Ya hemos hablado de que la primera característica es que la iglesia del Nuevo Testamento está fundamentada sobre Cristo, que es la roca, ¿verdad? No sobre ningún hombre, sino sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto que tratamos es el hecho de que la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, es nuestra regla de fe y práctica. ¿Por qué decimos que en especial el Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es una administración de sombras y figuras, es el mismo Dios, pero estaba profetizado que el pueblo de Israel fuera llevado a través de estas leyes y normas que prefiguraban el advenimiento de Cristo. Ahora, a partir de la venida de Cristo, estamos en el Nuevo Testamento, gobernados y dirigidos por el nuevo pacto, ¿no? Que es a partir del Evangelio de Mateo y hasta el Apocalipsis. Ahora, esta es nuestra regla de fe y práctica, y hago ese énfasis porque hay personas, como hemos comentado, que les gusta tomar algunas reglas del Antiguo Testamento para tratar de imponerlas sobre el criterio de una iglesia, cosa que no es bíblica, ¿no? Ahora, en tercer lugar, hemos visto que otra característica es que la iglesia ha de sostener el principio de tener una membresía regenerada y bautizada, ¿no? Ese fue nuestro tercer punto, y que la iglesia está formada específicamente por las personas que han dado evidencias de ser salvados, de ser pasados de muerte a vida. Ellos conformamos la iglesia, que viene a constituirse como un templo espiritual para la adoración, así lo establece la Escritura. Y el cuarto punto que vimos como un distintivo de las iglesias neotestamentarias es el hecho que sostenemos la salvación por gracia, es decir, identificamos esa salvación en contraste con las obras, identificamos esa salvación como lo que la Biblia denomina la predestinación o la salvación de gracia, ¿no? Entonces, esos 4 puntos hemos abarcado hasta este momento, y el día de hoy vamos aquí donde les dije en Efesios, ¿verdad? En Efesios 4, vamos a tocar el punto que se conoce como la pureza de la iglesia. O sea, no solamente la iglesia ha de sostener una membresía regenerada y bautizada, pero la iglesia está llamada a mantener la pureza de la iglesia. ¿A qué se refiere mantener la pureza de la iglesia? Se refiere a que sostenemos que la membresía, si se ve mejor, membresía ha de ser una membresía disciplinada, no solamente regenerada, pero una membresía sujeta a la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Sí, ya hemos enfatizado varias veces que un cuerpo disciplinado no se refiere a que el ministro actúe con una autoridad de tipo discrecional a su criterio, sino que el gobierno de la iglesia se da a través del apego a las enseñanzas del Nuevo Testamento, y en apego a esas enseñanzas la iglesia debe ser mantenida en su membresía en una forma pura. Cuando un creyente, cuando un miembro de la iglesia deja de manifestar
las características de una persona regenerada, entonces se pone en la posición de ser disciplinado. Esta disciplina puede ser de varias maneras, una disciplina formativa o una disciplina correctiva, como vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí arrancamos, o sea, el principio es la pureza de la iglesia, entonces una membresía disciplinada. Admitimos solamente a los que dan evidencias de haber sido salvados, a los que tienen una experiencia creíble de salvación, y así deben mantenerse hasta que seamos sacados de este mundo. Entonces, cuando alguien se sale de esta condición como miembro de la iglesia, entonces la iglesia está obligada a disciplinar a esa persona. Puede ser desde una amonestación hasta definitivamente ser separado, ¿sí?, públicamente, ¿no?, del cuerpo que es la iglesia. Para aplicar esto, vean en Efesios 4, versículo 11 al 14, la Escritura nos dice que Dios ha concedido dones a su iglesia. Dice que los ha concedido, versículo 11, 4:11, que el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios, nos ha dado dones y nos ha concedido, dice, Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, que es el fundamento o el cimiento de la iglesia, ¿no? Eran 12 apóstoles, de los cuales uno apostató, Judas, yéndose a su propio lugar, y en lugar de él fue colocado Matías en este ministerio. El apostolado era un ministerio, no hay una sucesión de apóstoles, ¿verdad? Ya mueren y termina su ministerio, no hay una sucesión, solamente era un ministerio establecido en primera instancia. Lo hemos puesto siempre como una ilustración, que cuando usted construye una casa, ¿cuántas veces pone los cimientos? Una sola vez. Los apóstoles son una institución fundamental, es un cimiento, fue puesto una sola vez. Murió el último apóstol y ya no hay más dones de esa naturaleza. Dios ya no tiene que autentificar el mensaje del Evangelio, que fue autentificado a través de dar señales, prodigios y milagros, ¿sí?, a través de esos apóstoles. Ahora, ¿qué nos dice el 11? Además de esos apóstoles, a otros profetas, ¿no? Los que hablaban, hay una profecía predictiva, una profecía que nos habla del futuro, como el caso de Apocalipsis de Juan. Pero no solamente pues estos apóstoles y profetas fueron dados por Dios, otros recibieron el don de evangelistas. Por eso tenemos evangelistas como Marcos o como Lucas, que ellos no fueron apóstoles, pero está el evangelio de ellos, ¿no? Tenían un don y escribieron su evangelio, ¿verdad? Tanto Marcos como Lucas, por ejemplo. Y ha dado a otros, estos ya así como los menos, ¿no? A pastores y maestros, ¿no? Ya como quien dice lo que quedó de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, los últimos sí. Y ese es el don que Dios ha concedido ahora a las iglesias, ese es el don que está vigente ahora en las asambleas. Una persona que es levantada con dones, con características conforme a la Escritura, para desarrollar el trabajo ministerial, la predicación del Evangelio. Ahora, entonces, es en base a este llamamiento de un pastor o maestro. O sea, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hay personas que quisieran ser o anhelan ser pastores o maestros. Lamentablemente algunas personas no tienen el don y anhelan estar en el lugar, ¿no? Como decía algún conocido pastor aquí de Centroamérica, ellos llegan a pensar que tienen el don de enseñar, pero nadie tiene el don de oírlos, ¿verdad? Entonces no funciona así.
sino que cuando Dios nos da un ministro, un maestro, Dios nos da juntamente, ¿no?, a la persona la capacidad de enseñar y a la iglesia la capacidad para reconocer a sus pastores y maestros. Por eso dice que deben de ser reconocidos. Si alguien, es que hay personas que se ponen a enseñar y en lugar de enseñar sale uno más confundido, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué trató de enseñarnos esta persona? Pues no le entendimos nada. Eso comienza a manifestarse como que tal persona no tiene el don de enseñar, porque no edifica su enseñanza, porque no edifica su predicación, porque las ovejas están anoréxicas o se están muriendo de hambre. Entonces es así como nos llegamos a percatar que el ministerio no está sustentado de parte de Dios. Bueno, así nos dice que Dios da ese ministerio y sigue comentando en el versículo 12 que fue dado para la perfección de los santos. Esto es para el proceso de su santificación, para la obra del ministerio, para llamar a los creyentes, para edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio cumple un propósito evangelístico también al predicar a Cristo, al predicar la verdad, para atraer y salvar a aquellos que Dios ha escogido. Y así dice en el versículo 13, hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, aquí la idea es maduro, un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. O sea, el proyecto de la salvación comienza con la regeneración y continúa a través de un proceso de santificación que culmina con nuestra salida, termina ese proceso con nuestra salida de este mundo. Ahora, ese proceso se da en la iglesia. ¿Con qué motivo? Dice el versículo 14. Para que nosotros, dice, ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias o estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios o las artimañas del error, sino más bien siguiendo la verdad en amor, estando expuestos a un ministerio cotidiano, ¿no?, el ministerio de la palabra en la iglesia, crezcamos desde niños hasta un estado de madurez en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, en Cristo, ¿no? Cuando estas cosas no se dan y las personas comienzan a poner su mirada en los hombres, suceden los desastres que a veces ocurren en las asambleas, ¿no?, que se desvía o tropieza las personas que están en el liderazgo y otras personas que tenían su mirada puesta en los hombres se desvían también del camino, ¿sí?, poniendo la mirada, en lugar de ponerla en Cristo, poniéndola en los hombres. Entonces nunca hay que hacer eso, no hay que señalar a Cristo, a Él es al que hay que ver, en Él no vamos a encontrar ningún tropiezo. Todos los seres humanos somos pecadores y tenemos problemas. Ahora, entonces estamos en la pureza de la iglesia, una membresía disciplinada, y para ello se debe dar lo que conocemos como una instrucción o enseñanza o instrucción que se constituye como una disciplina formativa. Esto es, si lo ponemos en los términos de la educación, pues requiere que al niño lo mandemos escolarizadamente, ¿no?, al kinder, a que aprenda a distinguir los colores, a que aprenda a distinguir una hormiga de un elefante, ¿verdad? Porque si confunde eso puede ser fatal, ¿no? Entonces, para él, si no es lo mismo que le dé una mordida a una hormiga que le dé un pisotón a un elefante, ¿no? Entonces tiene que distinguir una cosa de la otra. Tiene que distinguir los números, los colores, etcétera. Y así lo va llevando hasta que lo enseña a leer. La idea es que no llenarle la cabeza de zape, ¿no?, sino que aprenda a leer, no sé, con sílabas, hasta que ya lee solito, hasta que tiene una lectura comprensiva. Y ya después dice, ay,
Por fin, yo pensé que nunca iba a leer este cuate, ¿no? Así como algunos de nosotros somos de cabeza dura, que todavía íbamos en segundo, tercero y todavía leíamos como entonces era un desastre, ¿verdad? Entonces a veces habemos creyentes así, ¿no? Que somos lentos para aprender y van pasando los años y en lugar de ser ya maestros y entrenados y ser maduros, somos como niños fluctuantes, ¿no? Entonces, el propósito de la instrucción, el propósito de la predicación es formar a los creyentes y llevarlos a una madurez. ¿Qué es la madurez? Volviendo a ponerlo en términos prácticos. ¿Qué espera usted de su hijo? Lo va a llevar a los 4 años y va a la Ciudad de México y lo pone en la avenida del Eje Central y lo suelta ahí y dice, crúzate la calle. ¿Así lo haríamos con un niño de 4 años? No, ¿verdad? No, lo atropellarían ahí definitivamente. Si no pasa un trolebús, va a pasar algún otro que lo va a aplastar, ¿verdad? No está listo. Hay que instruirlo, hay que enseñarlo. Así es con los creyentes. Los creyentes nacen, son regenerados, son salvados y hay que llevarlos con instrucción, con series elementales. ¿Sí? Sabemos las series elementales, no siempre los atributos de Dios, la ley moral de Dios, el evangelio, las doctrinas de la gracia, la iglesia, la familia, el matrimonio, la disciplina de los hijos, hasta que más o menos ya se paran bien. Ese es el rojo, ¿verdad? Sí. Sí, cuando prende así de que corre el muñequito verde, ahí pasas, hijo, córrele, la primera sale corriendo, ¿verdad? Ya pasa bien la avenida, empieza a conducirse en una forma madura. ¿Sí? Así es en la iglesia, ¿no? Las series sirven para que nosotros vayamos creciendo y madurando, para que ya no seamos niños de 3 años. Si no viene el pastor fulano y si no dicen lo que yo quiero escuchar, me voy a enojar y hago un berrinche y me pongo como gallo y me enojo, ¿no? Porque no me gusta la predicación pero, hermanos, a uno quisiera que todas las maestras estuvieran guapas. Pero luego nos tocaban unas maestras, así han de haber dicho ellas de nosotros, no, me tocó un niño que habías de ver, parece marciano, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que todas las maestras fueran guapas, pero no es así, ¿verdad? De repente te toca uno que es que te jala las patillas y por eso no tengo yo esta parte de la barba, me jalaban tanto que se me acabaron las patillas, ¿verdad? Entonces, la disciplina formativa es así, hermanos. Nos enseñan en la escuela, como en la escuela nos van enseñando poco a poco en qué consiste la iglesia, las responsabilidades de los miembros, la asistencia, la lectura diaria, la oración diaria. Todas son instrucciones que son dadas a los niños espirituales, para que a través de ese ejercicio nosotros crezcamos y maduremos y nos afirmemos en nuestra relación con Dios. Si nosotros no llevamos a cabo las instrucciones, ¿sí?, de los pastores, de los ministros que nos enseñan a hacer este tipo de cosas, a pegarnos a los medios de gracia, entonces no vamos a crecer, vamos a estar famélicos, anoréxicos, débiles por falta de alimento, ¿no? Por falta de nutrición. Entonces, en esto consiste la disciplina formativa, esa es la responsabilidad del ministerio, ¿sí? Recibir una dieta variada de acuerdo al avance, al crecimiento de la asamblea. Ahora, cuando ya la persona ha sido instruida, ¿qué es lo que sigue?
Bueno, se entiende que la persona fue llevada de la mano. Cuando usted ya enseñó a caminar a su hijo, a su niño, ya es un joven, antes lo llevaba siempre al kinder, a la primaria, a cierta edad ya empieza a dejar que él tome el camión, que él vaya a la escuela, que él regrese bajo cierta supervisión. ¿Por qué? Porque va creciendo, ¿verdad? Va madurando. Se va haciendo responsable, entonces le va soltando, ya lo deja caminar un poquito más solito. Así es también en el asunto espiritual, hasta que ya la persona aprende a ser un creyente maduro, capacitado para instruir a otros, para enseñar a otros, para ser el ejemplo de otros. No todo el tiempo lo vamos a estar llevando de la mano, ¿no? Imagínense usted, ¿no? Yendo a la universidad, ¿sí? Y ahí va su niño de 19 años y usted, aquí le dejo a mi niño, maestro. Se van a burlar de usted, del niño y del maestro y de la escuela y de todo el mundo, ¿no? Porque no estamos haciendo las cosas correctamente, ¿no? Entonces, con eso de que a veces hay... iba a decir que había mamás muy aprensivas. No, mi niño no me lo suelte, no lo quieren soltar ni siquiera ya en secundaria. Ya, mamá, suéltame, ¿verdad? No lo quieren dejar ir, ¿verdad? Ahora utilizan ese término, ¿cómo se llama? Que son mamás tóxicas. Así, ¿no? ¿Por qué? Porque no dejan avanzar a sus hijos. No los dejan madurar, no los dejan crecer, no tienen responsabilidad. No, tú no vas, no importa que dejes tu cama extendida, no importa que no te bañes cada sábado. No, hermanos, o sea, hay que amarrarlos, ¿no? Disciplina, instrucción. Entonces, esa es la disciplina formativa. Entonces, cuando los hijos ya crecen o van creciendo, van a requerir no solamente la instrucción, porque uno tiende a ser por naturaleza como un poquito o un mucho rebelde, ¿verdad? No rebelde sin causa, pero casi, ¿verdad? Y bastante rebelde, bastante travieso. Que vayas a hacer esto, que no voy. Que vayas a hacer eso, que no. Ah, ¿no vas? Y ya cuando saca la vara, entonces, no, sí voy, mamá, sí, no. Entonces, la disciplina correctiva en la iglesia es así. A este tipo de disciplina se refiere Mateo 18, tan citado y traído, ¿no? Cuando Cristo está hablando de este pasaje, ¿sí? En Mateo 18 y en el versículo 15 nos está hablando de lo que conocemos como una disciplina correctiva. Es el proceso que debemos de seguir cuando en la iglesia existen relaciones que no pueden funcionar y llegan a convertirse en ofensas personales entre uno y otro creyente. Entonces resulta que no se quieren perdonar. Generalmente ocurre que se pelean los niños de alguna familia con los niños de otra familia y se anduvieron ahí jalando de los cabellos y se insultaron y luego se involucran los papás y viene el asunto, ¿no? Uno debería esperar que los padres fueran maduros, entendidos, que comprendieran que sus hijos pequeños son inconversos, que comprendieran que sus hijos pequeños requieren ser instruidos y corregidos, pero resulta que no, resulta que luego el asunto de una diferencia de niños tercos, necios y desobedientes se convierte en un conflicto entre dos familias. Y se pelean las dos familias por culpa de los chamacos que al rato andan allá corriendo otra vez abrazados, pero las familias, la mamá y los papás ya se pelearon y ya se ven así. Hola, no la soporto esto y ya.
y empieza a haber diferencia. Es una tristeza que eso suceda, ¿verdad? Pero llega a suceder. Entonces, vamos al punto en 18:15, es cuando nuestro Señor Jesucristo nos da la instrucción en cuanto a este punto de como existe el pecado aún en los creyentes. Dice, si tu hermano peca contra ti, entonces la oportunidad es esta, ¿no? Redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, o sea, si tu hermano se portó buena onda, oye, ¿sabes qué? Es que siento como que ahorita que me pasé y te saludé y me dejaste con la mano estirada así, y yo quería hablar contigo por eso. Ay, no me digas, te dejé con la mano. No, hermano, discúlpame, por favor. No, mira, casi me hinco para pedirte que me perdones. Fue sin querer, no fue. No me di cuenta. Y uno dice, ay, que a todo dar que las cosas sucedieran así, ¿verdad? Pero resulta que a veces no funciona, y dice en el versículo 16, pero si no te oyere, entonces tú que eres el ofendido, o que te sientes que te ofendió el otro, toma aún contigo a uno o dos, o sea, personas que sean testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es en conformidad con el libro de la ley, ¿no? Del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Si yo vengo y le quiero pedir perdón a él, y él me hace el fuchi, entonces, ¿cuál es el punto? Llevo a 2 hermanos, los traigo de testigos, y voy a hablar otra vez con la misma persona, para ver si ya teniendo testigos vuelve a ver su berrinche, a hacer su berrinche y me dice que no, y que fúchila y que no te hago caso. Entonces ya se está comportando como ¿qué? Como una persona inconversa. Porque cada creyente ha sido capacitado por Dios a través del nuevo nacimiento para perdonar ¿cuántas veces a su hermano? 70 veces 7 dice, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Cuando menos 490 veces en un día. Entonces, para que si va a llevar su lista, pues compre varios cuadernos porque se van a ocupar, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, pues, 490 veces. Ya pasando las 490 veces usted puede decir, ya no, porque ya llevas 492, 91 y ya no te perdono, ¿no? ¿Sí? Sabemos que eso quiere decir como que cada vez que te enojes con tu hermano, siempre tendrás que perdonarlo, siempre te deberás de tener la disposición a perdonarlo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla cuando el esposo y la esposa son creyentes! ¡Es una maravilla! Están obligados a perdonarse. ¿Ya son cuántas? 980 veces en un día se pueden enojar y se van a reconciliar siempre. O sea que es imposible que haya una diferencia entre nosotros, ¿no? Como para separarnos, como para decir que el matrimonio fracasó por culpa de alguien. Estamos obligados a siempre reconciliarnos, a siempre humillarnos, a siempre aceptar que el otro venga, si viene con jeta, sin jeta, con dientes o sin dientes, maquillada o sin maquillar. Hemos de aceptar la disculpa uno del otro, con tal de que la hermandad prevalezca, ¿verdad? Entonces, algunos no llevan bien su cuenta y se quieren separar como al tercer enojo en un día, ¿verdad? Entonces, bueno, suponiendo que la persona no haga caso de la instrucción personal, que no haga caso llevando testigos, entonces ya se ubica en la posición de que el asunto 17, si no los oyere a ellos, o sea, estando la persona con testigos, entonces dilo a la iglesia. La iglesia se ubica aquí como el Tribunal Supremo para determinar sobre el asunto o el conflicto de ofensas personales dentro de la asamblea.
La iglesia determinará quién tiene la razón, quién está en lo correcto y quién no está en lo correcto. Entonces, este es el asunto cuando hay ofensas personales. Ahora, este no es el único caso donde existen conflictos o problemas y que se tenga que aplicar la disciplina, ¿sí? Entonces, hasta aquí estamos bien. Hay que grabar bien en nuestra mente. Este proceso se trata de ofensas personales. No lo podemos aplicar en todos los pecados, porque hay muchas clases de pecados que se cometen por las personas que decimos ser creyentes. Vamos a poner otro ejemplo, 1 Corintios. Aquí ya no se trata de una ofensa personal. Aquí se trata de lo que es clasificado normalmente por los teólogos como un pecado escandaloso. ¿Qué es un pecado escandaloso? 1 Corintios 5:4 dice, 5:1, ¿no? ¿Cuál era el pecado escandaloso? Para que sepa usted si era o no escandaloso. Dice Pablo, no hablando a los creyentes de Corinto, 1 Corintios 5, desde el versículo 1, se oye de cierto que hay entre vosotros, ¿qué era el pecado? Fornicación, relaciones ilícitas entre una pareja, ¿sí?, que no están casados, ¿no? Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno dice, tenga la mujer de su padre. Era el caso, ¿no?, de alguno que probablemente tenía alguna relación con su madrastra, es el sentido del texto. O sea, era un pecado escandaloso, era la fornicación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, algunos tontamente dicen, no, pues hay que aplicar Mateo 18, ¿no? Entonces, vamos a aplicarle la ilustración. La ilustración sería, oye, fíjate que ya supimos que andas en estado de fornicación, pero como es la primera vez, te estamos amonestando nada más. Ya si sigue en otra fornicación, entonces llama al otro testigo y le amonesta por segunda vez. ¿Cuántas veces el fornicario tendría? Hermano, no es así. La fornicación no es una ofensa personal, es un pecado escandaloso. Tiene que actuar inmediatamente. Aquí no hay de que, no, espérame tantito, no vayamos a hacer un escándalo, vamos a llevárnoslo tranquilo. No. O sea, si alguna persona es encontrada borracha y dice ser miembro de una iglesia, no puedes actuar lo vamos a amonestar la primera vez, luego la segunda vez, un borracho es un escándalo, tiene que ser sacada la tarjeta roja inmediatamente. Si no aplicamos la disciplina, ¿qué ocurre? Ya lo sabemos. La iglesia se leuda, se contamina. Eso es lo que ocurre. Entonces, aquí 5:4 sigue diciendo el apóstol Pablo, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la autoridad, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Y aquí dice, ¡ay, qué bárbaro!, ¿no? O sea, no debemos malinterpretar esa parte, ¿no? ¿Qué se refiere entregados a Satanás? Ya, el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Desde la entrada del pecado en Adán, todos somos una raza caída. ¿Quién gobierna sobre la raza caída? El maligno. ¿Sí? El maligno. Entonces, de entre esa raza caída, nosotros fuimos colocados, sacados de Adán y colocados. El tamaño de esta imagen solamente es ilustrativo, ¿no? No está hablando del número de elegidos, solamente es ilustrativa este círculo. Entonces, aquí sobre este círculo la cabeza es Cristo. Él es la cabeza de los salvos. Cuando una persona es salvada, es sacada de Adán y puesta en ¿quién? Unida a ¿quién? A Cristo.
Entonces, cuando estamos hablando, el apóstol nos dice, ¿no?, que la persona sea entregada a Satanás, ¿a qué se refiere? Se refiere a que sea sacada del círculo de protección bajo Cristo y sea regresada. ¿A dónde? ¿De dónde fue sacada? Del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, no se trata de envolverlo para regalo y enviárselo por DHL a Satanás, no es así. No ese es el punto, ¿verdad? El punto es regresarlo y considerarlo como una persona no salva. A eso se refiere, entregarlo. Está todavía, chéquelo usted, 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 25. Dice que los ministros deben ser prudentes, no contenciosos. ¿Para qué? Dice en 2 de Timoteo, debe ser 2:25, que el siervo del Señor, 24, no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una persona inconversa está sujeta a la voluntad del diablo. Cualquier persona inconversa. O sea, cuando dicen, entonces está diciendo que yo soy hijo de Satanás. O sea, cualquier persona nace naturalmente, nuestros bebés, nuestros niños, nacen en la condición de una naturaleza pecaminosa. O sea, no es algo que adquirimos llegando aquí, es algo que ya traemos. O sea, si usted ve nacer un alacrán, ¿apenas se va a hacer venenoso o ya es venenoso por nacimiento, por naturaleza? La víbora de cascabel es igual, ¿no? ¿O se dejaría usted morder por una cascabelita así, está chiquita? O sea, chiquita o grande, ya tiene su veneno, es su naturaleza. El ser humano, desde la caída de Adán, tiene la inclinación al pecado. Las mamás, las que tienen sus niños, su bebé desde que estaba, ahora ya lo han podido definir, ¿no? Desde que estaban en el vientre eran rencillosos y peleoneros, y tiran patadas y manotazos y hacen berrinches en la vida intrauterina. Eso ya lo podemos comprobar ahora. Tienen una naturaleza caída, por supuesto, y nacen y por eso rasguñan, lastiman, muerden a su mamá. ¿O me equivoco, señoras? Su niño era un ángel, ¿no es cierto? Un angelito, pero caído. Ya eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Son malvados nuestros hijos. No necesitamos enseñarlos en la escuela del pecado. Ya traen una naturaleza que pecaminosa y la van desarrollando. Así somos todos los seres humanos. Entonces, cuando dice el tal sea entregado a Satanás, no se trata de envolverlo para regalo y entregárselo, se trata de regresarlo y declararlo en la misma condición caída como pensamos que la había dejado al incluirlo como unido a Cristo, pero su conducta malvada lo identifica como que no ha sido salvado, sino que lo declaramos que se regresa, ¿no? Bueno, entonces 5:9 de ahí mismo de Corintios. Por eso os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. O sea, los creyentes no debemos andar con los fornicarios, pero dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Porque si tú vas y te subes a un camión, no va a estar preguntando, ¿hay algún fornicario por aquí para poderme subir este camión? No, porque si no, no me subo. No andas preguntando esas cosas, ¿verdad? Hay fornicarios por donde quiera. O sea, ¿de qué fornicarios se trata? De los fornicarios que están identificados aparentemente todavía como dentro de la iglesia, pero que están en esa condición. No, tal persona es malvada, tiene que ser disciplinada y sacada. Entonces,
dice, os he escrito que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros o ladrones de este mundo, o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo, ¿no? Que está lleno de todo eso. Pero ahora os he escrito, dice Pablo, que no os envolváis, que no os juntéis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, no te juntes con él. Cuando se hace la disciplina sobre una persona que ha incurrido en esta clase de pecados escandalosos, hay que mantener la distancia. Hay que evitar un compañerismo innecesario con esa persona. ¿Para qué? Para señalarle, para que se arrepienta, porque está en pecado y debe volverse. Si no decimos nada, la iglesia se hace cómplice del pecado de esa persona. Sigue diciendo, segunda de Tesalonicenses, entonces... Ya estamos hablando, me decía, la disciplina formativa, y cuando ya ejercemos, se llama disciplina correctiva, como es el caso que estamos viendo de los pecados. Primero, vamos a poner aquí, primero estamos viendo ofensas personales, Mateo 18, luego pecados escandalosos, como la fornicación, pecado, o sea, es lo mismo si se trata de la borrachera, si se trata de que es cocainómano, si se trata de... ¿Son pecados de qué tipo? Escandalosos. ¿Me explico? No, es que no sabemos qué hacer porque descubrimos que el hermano fulano, entre comillas, es cocainómano. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Es un escándalo. Si Dios lo rescató de la esclavitud del pecado, ¿qué debe hacerse? Disciplinarlo, señalarlo, hacerlo para un lado. Nosotros no sabemos si Dios le va a conceder que se humille, que se arrepienta, pero la obligación de la iglesia, ¿cuál es? Señalarlo. Entonces, ofensas personales, pecados escandalosos, vemos aquí una vida desordenada. Aquí vamos a segunda de Tesalonicenses 3:6. Si usted después de escuchar ese sermón piensa irse a comprar una lupa y una gorrita así como la de Sherlock Holmes, está malentendiendo la enseñanza, ¿verdad? O sea, para que diga, no, voy a andar con mi gorrita y con mi lupa de Sherlock Holmes, checando ahí a los hermanos, ¿no? Para ver quién, o sea, estamos entendiendo mal, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo aquí, en todo esto prevalece la iglesia, es como si fuera, ¿qué hermanos? ¿Qué hemos visto? Las enseñanzas van encadenadas, es como una embajada del cielo, es una extensión del reino de los cielos en la tierra, eso es lo que hemos dicho, es una embajada celestial, por lo tanto hemos de mantener esa embajada en esa condición. Si es la embajada de los Estados Unidos, tendremos que seguir hablando inglés siempre, todo el tiempo. Así hablan en la embajada de los norteamericanos, entra uno ahí, ¿what? Pues no les entiende uno, ¿verdad? Si habla puro inglés ahí, en una embajada celestial, ¿cómo ha de ser la conducta? Pues casi nos han de ver así alitas, así entre nosotros, ¿verdad? Porque somos personas que temerosas, obedientes. Si no es así, algo no está funcionando, ¿verdad? Bueno, dice segunda de Tesalonicenses 3:6, hermanos, os denunciamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Fuera de orden, conducta desordenada, que el supuesto hermano sea ausente de la congregación, que el supuesto hermano se ha encontrado en negocios turbios, que el supuesto hermano tenga una conducta desordenada y se ha tenido que llevar a la cárcel. ¿Qué vamos a hacer?
¿Sí? Si sale la foto, una vez nos pasó en una iglesia no muy lejana de aquí, como a 120 kilómetros, ya usted sabe más o menos por dónde andamos. Nos encontramos, llegó una persona con el periódico, ¿no? ¿Sí? Y de repente le enseña el periódico al pastor y le dice, ¿reconoces esta foto? Era una persona que lo habían agarrado robándose una caja de herramienta. Entonces se robó la caja de herramienta y echó a correr y lo persiguieron los afectados hasta que se lanzaron así como Tarzán. Eso decía el reportaje, ¿no? Entonces, y ya nomás ya cuando lo sacaron con la foto, ¿qué sientes cuando ves que es una de las personas que se congregan en tu asamblea? ¿Qué sientes? Vergüenza. Y si la persona era o pasaba por ser uno de nosotros, aunque no era miembro de la iglesia, como dicen, ¿no? Te quieres morir. ¿Sí? Es una vergüenza para una iglesia que eso suceda, ¿no? Pues eso pasó. Y aunque la persona no era miembro, pues tenía una conducta desordenada. ¿Sí? Ya después nos dimos cuenta de otra serie de conductas que tenía esa persona, ¿no? Hay personas que son alcohólicos secretos, ¿no? Que no han salido del closet, pero que en su casa tienen guardadita ahí un litro de mezcal, por decir algún material nocivo, y se lo van aventando poquito a poquito, dice, ¿no? Algunas otras personas son personas que se drogan y lo hacen escondidas en su casa, ¿no? Así, caso patético a otros 120 kilómetros, ¿sí? En el baño, oculto por su propio compañero, por su propia compañera, allí se drogaba, ¿no? Pero cuando venía a la asamblea, parecía como uno de nosotros. Conductas desordenadas. No lo puedo creer, no le voy a decir los nombres. Algunos de ustedes saben los nombres. Eso es una conducta desordenada, ¿no? Y si hablamos que tiene una vida doble, fulana está, ¿es de tu iglesia fulana? Pero han dado con su tano, ¿verdad? Y ya me faltan los dedos. No es posible. Sí, oye, no estaremos confundiendo. No, mira, precisamente, ¿es esta? Miembro honorable de la iglesia. No estamos diciendo fantasías, son casos reales. Ahora, Primera de Corintios, esa es conducta desordenada, pecado oculto. No, hombre, ni sabes qué pasó. Tengo unos vecinos, son así como un vecino que tenía el primo de un amigo. Yo sigo sin decir nombres, ¿verdad? Que llegaban a gritarle allí enfrente, ¡Ey, rateros! Así al diácono de esa iglesia le gritaban, ¡rateros! ¡Denme mi ayuda! ¿Sí? ¿Te imaginas? Conductas desordenadas. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14. Como parte de la conducta desordenada, dijo Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Entonces, usted puede darse cuenta, ¿no? Que no solamente la persona tiene que cometer un homicidio para ser expulsado de la iglesia. La persona puede conducirse o tener una vida desordenada, ¿sí? Oculta. Y cuando se descubre, ¿qué vamos a hacer? No, dice,
no digas nada, tú no ves nada. No, hermanos, aquí no es una asociación del mundo, aquí es la iglesia, estamos delante de Dios. Cuando nos reunimos en adoración, cantamos y entendemos que estamos teniendo comunión con Dios y que Dios está en medio de nosotros. Romanos 16. Entonces, este asunto de la disciplina correctiva, pues no estamos muy acostumbrados a ello, pero es crucial, es vital. La vida nueva, la salvación es una vida espiritual que Dios trae a una persona. Por lo tanto, Romanos 16, versículo 17, también el mismo apóstol Pablo nos habla de la posibilidad de que tengamos entre nosotros personas o hermanos que lleguen a conducirse en contra de la doctrina, que causen divisiones, que causen separaciones, que causen escándalos contra la doctrina. Dice ahí, lo tiene Romanos 16, 17, os ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones, esto es pleitos, separaciones, ¿sí? Conflictos, escándalos, ¿contra qué? Contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, hay un modelo de doctrina, ¿sí? Hay una doctrina que nosotros hemos de obedecer y de seguir, y hay principios que deben gobernar a nuestra iglesia, enseñados en el Nuevo Testamento. Si una persona se sale de esa doctrina, entonces, si alguien comienza a decir, ¿no?, que aquí vamos a bautizar a los niños, por eso tenemos esa mini alberca ahí, y para que se salven. ¿Qué vamos a hacer? No, hermano, no hay que decir nada, porque ¿qué tal si el hermano tiene razón? No, hermano, no, eso no es conforme a la doctrina que hemos aprendido. ¿Sí? Pero ¿y si es que ya le amonestamos al hermano, al líder, porque no quiere hacer la disciplina sobre el borracho, no quiere hacer la disciplina sobre el prestamista que no paga? ¿Cómo le llama usted a ese? El prestamista que no paga, ¿qué es? Pues es ratero, ¿no? Pero si nos negamos a hacerlo, entonces ¿quién está mal? ¿La iglesia? El que esté omitiendo su responsabilidad tiene que ser señalado. Si la iglesia guarda silencio, entonces nos hacemos cómplices. Hay un complot. Por eso cuando empezamos a estudiar esta doctrina de la iglesia, comenzamos viendo la situación de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. ¿Qué hay allí? La situación de 7 iglesias de Asia Menor, cada una de ellas con un candelero que representaba ¿a quién? A Cristo en medio de la iglesia. Y viene Cristo y les habla: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿sí? Iglesia de Éfeso. Y tengo contra ti que tienes ahí a estos cuates que enseñan la doctrina de Jezabel o enseñan esta mala enseñanza. Por lo cual, ¿qué les dijo? Te mando que te arrepientas o que los saques, porque de otra manera, ¿qué? Apocalipsis 2, 4 y 5. Vendré y quitaré el candelero de esa iglesia. O sea, se puede perder la identidad como una iglesia neotestamentaria. Es el principio de exclusión ahí. Muchas personas no lo entienden. ¿Por qué hace el hermano un berrinche en este asunto de la iglesia? Porque es necesario ejercer la disciplina. No es un asunto de voluntad o de carácter personal. Hay que seguir lo que dice el Nuevo Testamento. Y si no lo hacemos, entonces nos acarreamos nosotros que Dios puede aplicarle la disciplina a la iglesia. ¿Cuál es la disciplina para la iglesia? Quita el candelero y se va de esa iglesia.
La Iglesia Católica le fue quitado el candelero hace casi 2000 años, ¿no? Y todavía no se dan cuenta que ya no hay nada de Dios ahí. Siguen reuniéndose, tienen sus lugares, pero no está Dios en medio de ellos. Y no se percatan de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos viendo precisamente que nos debemos de fijar en las personas que no se quieren reconciliar, las personas peleoneras. No me quiero reconciliar y que pues, hazle como quieras. Pues ya te dije, pues yo también ya te dije, ¿no? Un espíritu cristiano, ¿no? O anticristiano. Anticristiano, ¿verdad? Cuando alguien se niega a reconciliar, yo nomás vengo a decirles esto y esto y esto y ahí nos vemos, ¿no? O sea, un espíritu conciliador como el de Cristo. Así vino Cristo, les vengo a decir esto y esto y esto y adiós, ahí se quedan y ya me voy. Dice, no, arrepiéntanse, vuélvanse, reconcíliense, hagan las paces, sigan mi ejemplo. Yo vine del mundo siendo una persona inocente, pura, justa y tomo la posición de humillación para mostrarles el camino que ustedes deben de seguir. Entonces, cuando una persona no se quiere sujetar a las normas o a los principios, se expone a la disciplina. ¿Cuál, hermanos? A la disciplina correctiva. Y si la iglesia no lo hace, entonces Dios quita su candelero, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de una iglesia que no ejerce la disciplina? Pues que pierda su identidad como una iglesia neotestamentaria. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar contento con los de aquí o estar contento con los de allá arriba? ¿Quién nos va a juzgar? Dios. Entonces, mejor la paz con Dios. Entonces, como ya dije, la iglesia común no expulsan a nadie, ahí hay pederastas, ahí los encubren, a veces los hacen renunciar, ¿no? Y los escándalos en grupos evangélicos por robos, adulterios, son una vergüenza, ¿no? Ya ve últimamente el llamado así hermano Joaquín, ¿no? Un pederasta. Hasta en la cárcel está y todavía siguen haciendo colectas, ¿no? Para ese hombre malvado. De la llamada iglesia la luz del mundo, ¿verdad? Hermanos, la disciplina formativa nos ayuda a crecer y a madurar, a dejar la niñez, a dejar de ser niños fluctuantes. La disciplina correctiva es para enderezar y meter dentro del molde lo que se sale, meterlo otra vez, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo allí en Hebreos, dice que Dios nos da con la vara para que lo chueco no se salga del camino, ¿no? Nos disciplina. Qué padre es el que no disciplina a los hijos, que no los ama, dice. Los deja hacer lo que quieran. Entonces, cuando no se aplica ninguno de estos conceptos doctrinales, entonces la levadura del pecado llega a leudar la vida de la iglesia. Volvemos a recordar Apocalipsis 2 y 3. Tengo contra ti que retienes a los que enseñan la fornicación. Tengo contra ti que no te has arrepentido. Tengo contra ti que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y sigue repitiendo en cada caso, en cada iglesia, ¿no? He aquí estoy a la puerta y llamo, arrepiéntete, vuélvete de tus pecados, iglesia, endereza la vida. De lo contrario, me voy de ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, véalo otra vez, por favor, para terminar, ¿no? En Apocalipsis 2. El principio de exclusión que hablamos en este punto, ¿no? Una de las características de la iglesia verdadera es su pureza, que mantenga
que mantenga una membresía disciplinada, que sus miembros anden en el camino correctamente, porque si no lo andan, entonces tendrían que ser ¿qué? Disciplinados. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Vea el principio de exclusión enunciado aquí en Apocalipsis 2:4, ¿no? Tengo contra ti, aunque tenía algunas cosas buenas, la iglesia de Éfeso, dice en el 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el punto aquí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti. Y este es el punto que estamos enfatizando. Cuando una iglesia no ejerce la disciplina, ¿qué sucede? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, quitar el candelero es quitarle la identidad a una iglesia como una iglesia del Nuevo Testamento. Ya no está Cristo en medio de nosotros. Entonces, por eso decimos, bueno, si una persona que dice haber dejado el pecado de la borrachera o la drogadicción, vuelve a incurrir en esos pecados, ya como miembro de una iglesia, ¿qué vamos a decir? Lo vamos a declarar como no creyente, porque regresó a los mismos pecados de los cuales era esclavo, y se supone que la salvación le libró de esas cosas. Entonces, si la iglesia es el templo donde mora el Espíritu de Dios y la iglesia no hace la voluntad de Dios, entonces el Espíritu de Dios se va de esa iglesia. Entonces no es un asunto de índole personal, que tengamos algo contra el diácono, el hermano, el ministro. Si se sale cualquiera de ellos de la instrucción bíblica, hay que aplicar la disciplina correctiva. De lo contrario, toda la iglesia se involucra y participa de ese pecado, ¿no? O sea que no puede, yo me quedo aquí, así como dicen en las oficinas, ¿no? Cuando trabajaba ya, uno decía, no, yo ni con Dios ni con el diablo, o sea, yo me quedo aquí en medio, ¿no? Así pensaban que se podía mantener una postura neutral, ¿no? No se puede mantener una postura neutral. Cristo dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. No hay posturas neutrales. Así de fuerte es el asunto, ¿no? O sea, la doctrina bíblica es así. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Son 5 principios. Repasamos 5 principios. Vamos muy lento, pero vamos despacito. Si vamos lento, vamos despacito, ¿verdad? Entonces, Cristo es la cabeza. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. ¿Sí? La membresía de la iglesia debe ser regenerada y bautizada. ¿Cuál? La salvación es únicamente de gracia, identificada como la elección o la predestinación. Y el punto del día de hoy, la iglesia debe ser una iglesia pura, ¿no? Es decir, mantener la pureza de la iglesia a través de una membresía disciplinada. Inclusive, hermanos, ¿sí? Hablando en este mismo punto, hemos tenido casos donde algunas de las personas que se reúnen o se congregan en nuestra asamblea, ¿sí? No son parte de la membresía, no han sido bautizados, pero tienen una conducta escandalosa, pecaminosa. Entonces es nuestro deber como iglesia llamarle la atención a esas personas, aunque no sean miembros. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia no es un juego, hermanos. O sea, no, yo nomás soy simpatizante, por lo tanto puedo seguir siendo drogo o borracho o me porto mal y soy tranza y todo. No,
No queremos esas personas en nuestra asamblea, ¿no? Si son arrepentidos, si se vuelven, claro que sí, son bienvenidos. Pero si siguen con su tipo de vida, entonces les tendremos que decir que no, porque son un mal ejemplo. Todas las personas que llegan quizás por primera vez, o sea, se requiere un tiempo para conocernos. Ay, no, yo he visto a esa persona y es un tranza, es una persona tramposa, no sabe si es miembro o no es miembro, pero dice, ay, ese me quiso transar una vez o dos. Entonces, imagínense, ¿no? Y luego la persona llega con su cachaza aquí, cuando alguno de los que se congregan con nosotros ya le identificó como tranza. ¿Nos vamos a quedar callados? No, hermanos, no. Le vamos a decir a la persona, si vas a venir con esas mismas intenciones, entonces mejor no vengas. Si se va a ofender, lo sentimos mucho. Pero si viene con intenciones no genuinas, entonces mejor que no venga, porque va a causar un problema en nuestra asamblea. Amamos más a Dios, no nos importa el número de personas, nadie se ofenda, no es lo más importante es la fidelidad a Dios. Entonces, hermanos, lamentablemente nos ha ocurrido estas cosas, ¿no? En una iglesia en Holanda, así terminamos, ¿no? Había una persona que se congregaba ahí y tenía su propio negocio, ¿verdad? Entonces, como tenía su propio negocio, una persona que era simpatizante de esa iglesia, allá en Connecticut, para que nadie se la identifique, ¿verdad? Resulta que se intenta seducir a una de las muchachas que se congregaban ahí en esa asamblea. ¿Qué hacemos? ¿No decimos nada? No, vamos a llamar a esa persona, a su esposa, y a decirle, este señor está tratando de hacer eso, o arreglan sus cosas, o mejor ya no vengan, no es un lugar aquí, si van a venir a jugar, no. Entonces, lo sentimos, ¿no? Pero, entonces ahí quieren puros miembros perfectos. Pues casi. Somos pecadores redimidos, hermanos, y nos conducimos en la vida con el deseo y el propósito de no volver a pecar, de no volver a delinquir. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí y continuamos en la próxima semana. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, por este principio de la pureza que debe mantener tu iglesia. Padre, ¿quién puede estar delante de tu presencia? Tú hiciste un azote de cuerdas y purificaste en 2 ocasiones, al principio y al final de tu ministerio, el templo de Jerusalén. Y ahora te pedimos, Padre, que con tu presencia santa también vengas a nuestras vidas, Señor, y sea limpiada nuestra casa, sea limpiada nuestra vida, purificada. Y que nos ayudes, Padre, a entender la importancia de mantener la iglesia como un cuerpo disciplinado. Te rogamos, Padre, por aquellos que están escuchando quizás por primera vez estos principios, que tú obres, que puedan escudriñar tu palabra y afirmarse en la verdad que ella nos enseña, para protección y para pureza del lugar donde tú vienes a morar con tu pueblo, a tener comunión con nosotros. Ayúdanos, Padre, necesitamos mucho de tu gracia y de tu favor para mantenernos en la obediencia de esta tu palabra, Señor. Queremos ver que tu rostro sonriente y la comunión contigo esté con nosotros, porque te amamos a ti sobre todas las cosas y porque queremos hacer tu voluntad, Señor.
Rogamos que nos perdones de nuestras omisiones, de nuestras faltas. Y te pedimos, Padre, que tú redargullas y pongas en el corazón de todos nosotros el deseo de ser santos, el deseo de estar siempre reconciliados a través de Cristo y el deseo de estar firmes y obedientes para la gloria de tu nombre en este mundo caído. Ayúdanos a ser sal y luz, que tú te agrades en estar aquí con nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.